disponemos a estudiar una palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, hoy para esta ocasión. Señor, ya tú has estado ministrando nuestras vidas, ya tú nos has estado dando palabra. Señor, nosotros nos sentimos muy conmovidos, Señor, cuando te escuchamos hablar. Disponemos nuestro corazón, nuestras vidas, para que tú sigas tratando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis amados hermanos, estamos nosotros enfocando en este tiempo lo que el Señor ha estado hablando para la iglesia, para nuestras vidas, para nuestras congregaciones en el rol. Y hemos estado diciendo que esa palabra tiene que ver con el propósito que Dios tiene para nosotros los hombres desde el momento en que nos creó. Él quiere que nosotros estemos multiplicándonos, Él quiere que nosotros estemos realmente siendo efectivos, que nosotros estemos empoderados para gobernar todo lo que es su creación, que nosotros crezcamos, que nosotros podamos establecer su autoridad. La autoridad de Él se establece por medio de nosotros. Para eso Dios nos creó. Pero no siempre es tan fácil caminar en estas cosas. En tanto que podemos tener la siguiente enseñanza de este tema, que va a ser la próxima semana, ya que estamos predicando lo mismo que está predicando el pastor Jerry en la congregación de inglés. Él va a estar predicando hoy en la siguiente enseñanza y todavía no la tenemos nosotros. Yo quiero hablarles algo que está muy apegado, un tema que está muy apegado a lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo nosotros podemos realmente cumplir con este propósito si hay tanta lucha que nosotros tenemos que enfrentar a diario? Quiero hablarles acerca de la mente de Cristo. Quiero hablarles de este importante tema y voy a estar refiriéndome a Primera de Pedro, capítulo 4. Los versículos que vamos a estar mirando son del 1 al 6. Voy a dar una lectura rápida de estos 6 versículos. Por favor, pongan atención. Pueden estar ustedes mirando también las pantallas. Y la palabra de Dios dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Vamos a explicar este pasaje. Aquí hay un versículo especialmente que ha sido un poco de tropiezo para la teología que nosotros manejamos en la iglesia. Hay cosas aquí que son sencillas, pero hay que saberlas enfocar para que tengamos buen entendimiento de la palabra del Señor. Amados, vivir una vida consagrada a Dios, una vida auténticamente cristiana, con evidencia de que la presencia del Espíritu Santo obra en nosotros, enfrenta una realidad. Eso es una muy buena intención, pero tenemos que enfrentar una realidad. Vamos a ser rechazados por los incrédulos de este mundo. Vamos a ser rechazados. Los incrédulos del mundo no quieren tener mucho que ver ni con la justicia, no quieren tener mucho que ver con la pureza de nuestra devoción. Y al decir incrédulos, no estoy hablando de aquellas personas que sencillamente han sido indiferentes y han estado allí sin tomar las cosas en serio, pero un día de pronto están dispuestos para que Dios obre en sus vidas. Y gracias a Dios muchos de nosotros hemos pasado esto. Muchos hemos sido también tropiezo para otros cuando no conocíamos la verdad. Los incrédulos del mundo no temen el tener que enfrentar un día el juicio divino por no haber sido fieles a Dios o por no haber vivido según la voluntad de Dios.
Por lo tanto, el mundo, ese tipo de personas, en vez de escuchar al creyente, al que anda recibiendo de Dios, de pronto ellos lo que hacen es ridiculizar al creyente, burlarse del creyente, maltratarlo. Y a veces hasta andan buscando su destrucción y hasta su muerte. ¿Cómo puede el creyente manejar? ¿Cómo nosotros podemos superar la persecución, el trato injusto, el menosprecio? ¿Cómo podemos nosotros superar esas burlas de las cuales a veces somos objeto? Solo hay una manera, mis amados hermanos, y eso es armándose de la misma mente de Cristo. Teniendo nosotros la mente de Cristo, es decir, nuestra mente anda aprendiendo de lo que son las intenciones del Señor, que se revelan en su palabra. Comenzamos a aprender a pensar como el Señor piensa, tener la mente de Cristo, armarnos de la mente de Cristo. ¿Qué es armarse de la mente de Cristo? Voy a darles algunos puntos. Si ustedes tienen un bosquejo en el boletín, ustedes tienen un bosquejo que les ayuda para que puedan estar atentos y no tengan que escribir tanto, porque ahí ya tienen un bosquejo, pero esto les va a ayudar mucho a ustedes. Número 1, armarse con la mente de Cristo es hacer morir el yo, es negarse a uno mismo, dejando de pecar. Para dejar de pecar hay que negarnos a esos deseos que nosotros tenemos, porque son de la carne a veces. Hay que hacer morir el yo. Versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, de esa misma actitud de que, bueno, vamos a tener que sufrir algunas cosas, desprecios, burlas, tenemos que sufrir, lo hacemos por Cristo, ¿sí? Nos armamos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está diciendo que los que sufren esos padecimientos, aguantan esos padecimientos, tienen una oportunidad de vencer al pecado. Recuerda, hermano, que Jesús se negó a sí mismo para padecer por nosotros, y que Él sufrió en su propio cuerpo. No solamente Él recibió heridas físicas, sino que Él recibió muchos desprecios, mucho rechazo. Él vivió una vida santa, Él vivió una vida pura, vivió una vida justa, y los hombres lo persiguieron. Los hombres lo humillaron, lo ridiculizaron, se burlaron de Él, lo golpearon, y sabemos que finalmente lo mataron. Y Jesús, en su humanidad, porque Él tenía una humanidad, tuvo una humanidad como la nuestra, en la carne, siendo un hombre, 100% hombre, Él no quería sufrir. Desde luego que Él estaba dispuesto a hacer siempre la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para salvar a los hombres. Pero su carne quería escapar a la maldad de los hombres. Pero Él siguió la voluntad de Dios. Comienza a aprender, comienza a mirar esta actitud de Jesús. Porque ahora nosotros debemos hacer algo semejante. Nosotros debemos hacer algo que se asimila a esto. La verdad es que estamos en una guerra, y es una guerra a muerte contra nuestros propios deseos, contra las lujurias de la carne. Y si nosotros no destruimos esas cosas nos van a destruir a nosotros. Ahora, nuestros temores a ser ofendidos, a que se burlen, muchas veces nos hacen escondernos de esas persecuciones, y entonces evitamos mostrarnos como creyentes. No ejercemos nuestra libertad para vivir y para experimentar la piedad, y más bien estamos participando de situaciones que en verdad nos deben avergonzar, son vergonzosas. Es decir, no fijamos nuestra mente en la justicia y en la salvación, y dejamos de proclamar el Evangelio, dejamos de participar en las cosas del reino.
¿Qué significa esta frase aquí al final? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto significa que la persona que sufre por Cristo ha elegido identificarse con Él, que sufrió también por nosotros. Entonces, esto, ¿alguien está entendiendo? ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está comenzando a tener la actitud que Cristo tuvo? Es que esto significa que la persona ha decidido negarse a sí mismo, ha decidido negarse a sus deseos de la carne para identificarse con Cristo y para identificarse con su sufrimiento y en la muerte. Por lo tanto, sufrir por Cristo. Cuando estamos sufriendo por Cristo, de ninguna manera estamos pecando. Estamos aprendiendo a vivir para la justicia. Estamos haciendo lo correcto. Estamos terminando con el pecado en nosotros. Estamos venciendo al pecado en nosotros. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Romanos 6, versículo 11 al 13 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿A quién está hablando esta palabra? A nosotros. Nos está diciendo: considérense muertos al pecado. O sea, cuando el pecado llega a su vida, ustedes están muertos para el pecado. ¿Qué hace un muerto cuando viene una tentación? ¿Por qué? Considérese muerto, no haga nada, no responda a la tentación. Vosotros también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces tenemos este primer asunto. Nosotros estamos buscando tener la mente de Cristo, pero armarse con la mente de Cristo es, número 2, hacer la voluntad de Dios por el resto de la vida. Hacer la voluntad de Dios por el resto de la vida. Es que cuando nosotros terminamos con el pecado, estamos entendiendo que eso tiene un propósito. Terminamos con el pecado por un propósito. Versículo 2. Es para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que en ser cristiano uno anda siendo jalado, uno anda siendo seducido para vivir como vive el mundo? Sí, hay muchas invitaciones para hacer lo que el mundo hace, para que nosotros cumplamos con los deseos, las lujurias de la carne, para que nosotros nos complazcamos en los placeres, en las pasiones del mundo, en las parrandas, en el sexo ilícito, buscando el poder, buscando las riquezas. Pero sentir lujuria por esas cosas no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los creyentes vivamos pura, justamente, y que nos animemos, nos centremos nosotros en el proclamar el evangelio de la vida eterna a un mundo que anda confundido, a un mundo que anda perdido. Y muchos de esos nos van a rechazar, muchos se van a burlar de nosotros, pero estamos entendiendo que esta es la voluntad de Dios. Y este es un compromiso que nosotros tomamos por el resto de la vida. Esto es lo que significa tener la mente de Cristo. Que así como Cristo se comprometió totalmente con la voluntad de Dios, así nosotros debemos estar totalmente comprometidos con lo que es la voluntad del Señor, con lo que es la voluntad de Dios. Nos armamos con la propia mente de Cristo. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué bueno que
Ulisa vino para animarnos a vestirnos de las promesas de Dios, ¿no? Yo no me había puesto de acuerdo con ella, pero así es el Señor cuando Él quiere ministrar algo en la vida de nosotros. Armarse con la mente de Cristo es también, número 3, hartarse del pecado, sabiendo que ya se ha pecado demasiado. Versículo 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cada uno de nosotros, hermanos, que somos creyentes, tenemos una vida que está dividida en dos partes. Nuestra vida de antes, la vida del viejo hombre, y ahora la nueva vida que nosotros hemos recibido, que es la vida en Cristo, una nueva vida. En la antigua vida pecamos, y pecamos lo suficiente. Y nosotros andábamos obedeciendo bastante los deseos, las lujurias de la impiedad. Pero ya basta. Ya no más. El creyente ya no tiene que ceder a los deseos de la carne. Aquí se mencionan 6 diferentes deseos y a veces nosotros, porque son palabras ahí como medio raras, algunas pensamos que eso no nos anda tocando. Se menciona la lascivia. Esto es cuando los hombres se convierten en esclavos de cosas porque se sobrepasan los límites. Entonces vienen las perversidades, vienen los libertinajes, la violencia, la desvergüenza, la insolencia, vienen costumbres perversas, viene esa palabra inmunda que es habitual. La forma hasta como nos movemos es indecente, es la indecencia del cuerpo, hábitos inmorales, irrefrenables. Efesios 4:19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, que se pierde la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se habla de esos deseos que son las concupiscencias, deseos de la carne, que son concupiscencias. Y esa palabra significa que hay un fuerte deseo, que hay un anhelo, que hay una pasión, una atracción al pecado que es muy fuerte. Es muy intensa y nunca encuentra satisfacción esa cosa. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También se mencionan las embriagueces. Ustedes saben lo que es la embriaguez, son las borracheras. Y la mayoría de los que andan por ahí borrachitos se justifican, pero si eso no es pecado. Es que tomamos la lujuria, el placer de las bebidas y las drogas que afectan los sentidos. El hombre se emborracha, se intoxica, consume drogas procurando debilitar la barrera moral para así lograr el placer del cuerpo, de la carne. Isaías 5:11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. De nuevo, ¿no? Están las orgías, esa parrandeadera, ese siempre estar queriendo participar de esas fiestas raras, de placeres incontrolables para alimentar las lascivias de la carne. Gálatas 5:21 dice que las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas deben estar en nosotros. Dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se menciona la disipación. La disipación es otra forma de no aprovechar nosotros bien el tiempo en las cosas correctas, en lo que es productivo. Malgastamos el tiempo, no valoramos las oportunidades
y malgastamos la vida en lo superfluo, en las vanidades. Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias. El último deseo de la carne que se menciona aquí son las idolatrías abominables. Hermano, cuando hablamos de idolatrías, no es solo de esas figuras físicas que reciben la adoración, sino que son esas ideas que hay en nosotros, son esas filosofías paganas que nosotros ponemos más arriba de lo que es la voz de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Ponemos eso más arriba del único y del verdadero Dios. Gastamos tiempo, gastamos energía en esas cosas. Y si consideramos algo, lo que sea, una idea, una cosa, una persona, por encima de Dios, eso es idolatría. Y 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de la idolatría. Eso es muy malo para nosotros. Armarse con la mente de Cristo es, número 4, soportar la mirada extraña del mundo. Versículos 4 y 5. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es que los mundanos, esos que así éramos muchos de nosotros, ¿no entiendes? Y no tienen que decir amén, porque eso da vergüenza. Pero los mundanos, y usted sabe de qué estoy hablando, porque los mundanos no pueden comprender por qué un creyente genuino, alguien que se entrega de corazón, por qué se separa de ellos. ¿Y usted qué le pasa ahora? Es que se cree de mejor familia, le dicen. No. ¿Qué le pasa? No pueden entender por qué ya no queremos participar de sus planes, de sus programas. No pueden entender por qué un creyente genuino va a dar de todo lo que es, va a dar de todo lo que tiene para difundir el evangelio que va a salvar a este mundo, porque entiende que ha recibido una salvación muy grande y ya no se va a avergonzar más de este evangelio cuando reconoce que es poder de Dios para salvación. Amén. La palabra dice que los mundanos, que los impíos un día van a ser juzgados. O sea, van a dar cuenta de todas esas burlas, de todo ese maltrato, de todas esas persecuciones que hicieron a los creyentes. Por eso una de las cosas que yo primero me arrepentí cuando yo llegué a los pies del Señor fue tantas burlas que yo les había hecho a los evangélicos. Porque yo era un tremendo católico de esos que rezaban el rosario casi todos los días. Yo era el número 1 de los acólitos de mi barrio. Y me burlaba de los evangélicos, de los que tenían la verdad, porque yo pensé que mis engaños eran lo que valían. Pero aquí estoy aprendiendo algo, o yo aprendí algo que les estoy ahora enseñando también a ustedes, o estamos meditando en algo. Cristo está preparado para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Vamos a tener que dar cuenta de todas esas cosas. Gente va a tener que dar cuenta de todas esas cosas. Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Va a haber un juicio. Armarse con la mente de Cristo es, número 5, seguir el ejemplo de los que ya han partido. ¿Cómo es que nosotros vamos tomando actitudes, el pensamiento, la forma de orar del Señor? Bueno, seguimos el ejemplo de los que ya han partido. También eso nos ayuda. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, estamos de acuerdo. Dios va a juzgar a todo el mundo. A todo el mundo. Bueno, ese es el motivo. Porque Dios va a juzgar a todo el mundo. Ese es el motivo por el cual Dios quiere que el Evangelio sea predicado. Por eso es que Dios quiere que el Evangelio sea predicado. Porque va a juzgar después a todo el mundo. Ahora, recuerde, mi querido hermano, que el Evangelio nos fue predicado cuando todavía nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando nosotros estábamos viviendo en la carne, siendo enemigos de Dios. Y nos fue predicado para que nosotros entendiéramos que estábamos condenados a la muerte. Es decir, estábamos ya muertos. El Evangelio nos fue predicado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden eso. Pero el Evangelio también nos fue predicado para darnos vida. Una vida espiritual. Una vida exactamente como la de Dios mismo. Una vida con el poder de vivir en el Espíritu para siempre. De vivir tal como lo hace Dios. Una vida que es eterna como la vida de Dios. ¡Wow! Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que apreciar, y por eso nosotros nos reunimos y lo primero que hacemos es adorar a Dios. Porque Él nos ha dado vida, no cualquier vida, la vida que Él tiene. La vida eterna Él nos la ha dado. El punto aquí es que los creyentes que participaron del Evangelio, ellos oyeron el juicio, hablando de los muertos, ellos oyeron el juicio y la condenación del Evangelio mientras ellos estaban viviendo en la tierra, ¿verdad? Y ellos aceptaron la opción de salvación que ofrece el Evangelio, y por lo tanto ellos escaparon del juicio por venir. Ahora, ¿dónde viven? Viven con Dios. Ellos viven con Dios. Poseen la vida misma de Dios, que es vida eterna. Viven con Dios para siempre. Y en eso, mis amados hermanos, nosotros debemos fijar nuestra mente. En eso nosotros tenemos que pensar, en el ejemplo de los creyentes que ya han partido, que están con Él. Debemos dejar que el Evangelio nos juzgue, porque primeramente eso es lo que va a hacer el Evangelio, nos va a juzgar. Y debemos dejar que el Evangelio nos haga sentir la condenación en la cual nosotros vivimos cuando estamos en pecado. Pero debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Tenemos que alejarnos del pecado, quiere decir eso. Y tenemos que volvernos a Dios, y Él tendrá misericordia de nosotros. Porque esa es su promesa. Nosotros nos vestimos de las promesas de Dios. Él hará con nosotros misericordia y nos dará su vida misma. Viviremos con Dios por siempre, tal como los que ya han partido y están viviendo con Él para siempre. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.